Hoy es martes 9 de noviembre de 2021. Hoy celebramos la Cátedra de San Juan de Letrán. Tal vez eres uno de los que se preguntan ¿por qué ir a la iglesia? Es decir, al templo. ¿Que no Dios está en todas partes? Claro que sí. Dios está en todas partes. Pero si sabes un poco de la Sagrada Escritura, entonces comprenderás que el templo representa la presencia de Dios. Bueno, hay mucha historia por conocer acerca de eso, aunque también el templo llegó a corromperse. Tal vez por eso muchas veces quisiéramos que Dios se nos haga manifiesto en otros lugares y por eso mejor no ir al templo. Hoy mismo, ante la pandemia, los nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales se han disparado. Ahora decimos, ¿te conectas a misa? ¿Te conectas a la oración? ¿Te conectas a la reflexión? ¿Será que el templo entonces ha dejado de ser aquello para lo que fue creado? Para una relación más intensa con Dios y con la comunidad. Y ahora necesitaríamos decir, conéctate, para que entonces el templo se convierta en otra forma de entrar en relación con Dios a través de la conexión. Te invito a escuchar el Evangelio de hoy. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Como ves, el templo tiene distintas connotaciones. En el Antiguo Testamento, por supuesto que el templo fue algo maravilloso para expresar que para Dios es todo lo mejor. La Iglesia aprendió también de ese Antiguo Testamento y los templos se convirtieron, según la época, en algo arquitectónico que manifestaba la belleza de la tierra que se elevaba hasta Dios, hasta el cielo. De tal manera que encontramos iglesias, templos muy bonitos de acuerdo a las épocas. Sin embargo, hoy encontramos a Jesús en el templo, volcando mesas, diciendo que la casa de su Padre no se convierta en una cueva de ladrones. Casa de oración. Muchas veces, tanto los pastores como las ovejas, es decir, el pueblo de Dios, nos llena de confusión estas expresiones de Jesús. El templo tiene que ser casa de oración, es decir, debe seguir su objetivo, el encuentro entre el hombre y Dios. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús afirma
que destruyeran ese templo y lo reconstruyeran en 3 días, y se refería a su propio cuerpo. Así también encontramos entonces una nueva connotación. Su cuerpo místico es la iglesia. Su cuerpo destruido, pero resucitado en 3 días, es su propia persona. Entonces hoy, ¿qué connotación le daríamos al templo iglesia? Si no es para el encuentro con Dios, si no es para el encuentro con el hermano, pierde su sentido. La comunidad se reúne para alabar a Dios, para recibir de Él sus bendiciones, para pedir también en sus necesidades. Es un acto de iglesia. La liturgia que se ofrece en el templo iglesia es realmente la liturgia del hombre hacia Dios y la posibilidad y la oportunidad del encuentro con el misterio, encuentro con lo místico, encuentro con lo trascendente, encuentro con Dios a final de cuentas. Cuando pierde esa connotación, hay que pensar: ¿será que es el templo o es la persona la que está perdiendo el sentido del encuentro? Cuando tal vez venimos al templo o iglesia y también solamente a satisfacer espiritualmente, o más que espiritualmente, esa manera individual de ver las cosas, sin abrirse al encuentro con el otro, ¿no será que también ahí pierde su sentido el templo iglesia? Porque de que Dios está presente, está presente. Pero cómo nos ayuda a entender la participación de todos, el encuentro con el otro. Jesús nos espera en el templo iglesia, como nos espera en cualquier otro lugar, solo que en este es algo muy especial y específico. Un lugar que tendremos que seguir dignificando y que sirva, como dice Jesús en el Evangelio, para el verdadero encuentro con Dios y el verdadero encuentro con los demás, como iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¿De qué manera respetamos ese templo iglesia? ¿De qué manera ponemos énfasis en que ese templo iglesia es un lugar especial para el encuentro? Y ahora hagamos oración. Señor Jesús, en este día en que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que ha sido muchísimo tiempo la catedral del Papa como obispo de Roma, un lugar que nos vincula, que nos une. Ayúdanos a mirar a tu iglesia como ese vínculo de unidad, vínculo de fe y vínculo de caridad. Nosotros mismos somos ese templo de Dios que se manifiesta en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ayúdanos, Señor Jesús, a respetarnos unos a otros. Amén.